Bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos cada noche, porque la verdad que es un gusto, ¿verdad? Terminar el día, quitarse las zapatillas. Hoy vamos a hablar de zapatillas precisamente, y no por el canto del loco, que tenía aquella canción, no, sino porque realmente van a darse cuenta de lo que son presidentes en zapatillas precisamente, no con los trajes que los hemos visto siempre, sino cómodos, como están ahora mismo ustedes. La verdad que, bueno, pues la actualidad está flojita, porque, bueno, pues estamos en una semana quizá típica, todos estamos preparando la carta de los Reyes Magos, espero que ya la hayan hecho ustedes y no se queden hasta el último día, como hacemos todos, sino que ya la tengan preparada, que se la manden a los Reyes y la verdad que nos traigan buenas cosas, que eso yo creo que nos hemos portado bien la mayoría, luego siempre hay excepciones. Así que gracias por estar aquí en la burbuja, ya les digo, hoy programa especial, vamos a tener una entrevista muy curiosa que ahora mismo les presentaré, tendremos tiempo también, además de literatura, con Carlos Paz, ya se van a ir acostumbrando cada miércoles a tener esa sección, y esta semana, pues bueno, vamos a ir introduciendo lo que es esta nueva temporada de la burbuja para que ustedes se vayan haciendo con el programa y con el estilo. Así que muchas gracias y ya les digo, disfruten de su programa, que ante todo quiero que se sientan a gusto y que se sientan bien. Bueno, pues la invitada de hoy la verdad que es un honor, es un gusto. La conozco hace poco tiempo, pero la verdad que tenemos buena relación, que me cae muy bien y la verdad que es un gusto tenerla hoy aquí. María Ángeles López de Celis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente, aquí en tu compañía, qué mejor. Sí, la verdad. Oye, hacemos buena pareja. Claro que sí, ¿verdad? Puede ser, no mi hijo, casi mi nieto. Pero bueno, eso está bien. Oye, antes de presentar el libro y todo eso, hablando de esa brecha generacional, los jóvenes tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir acercándonos a la lectura. Por supuesto, eso siempre, o sea, es que leer te hace libre, o sea, te da, tienes en tus manos todo el conocimiento, tienes la elección de tu camino, o sea, es increíble las posibilidades. Además, hoy se puede leer en papel, se puede leer en digital, tienes tantas plataformas y tantas maneras de leer que yo creo que ha habido una época en la que habíamos bajado el nivel, pero tras la pandemia y tal, que siempre hay que sacar lo bueno de las cosas malas, ha tenido otra vez un repunte y los editores y libreros y demás están contentos, que se ha notado un buen... Ahora mismo uno de los géneros más demandados es la novela romántica. Qué bueno. De gente para gente se joven, sigue enamorando. Sí. Además con unos idealismos y bueno, como cuando yo tenía 15 años, o sea, exactamente igual. Si el mundo lo cambia. Qué bonito. Bueno, quizá a lo mejor por eso te has embarcado en decir, oye, vámonos a la aventura de volver a reeditar y sacar ese libro que se llama Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. Exacto. Estos eran 2 libros en principio que publiqué con Planeta hace 12 años. Bueno, una serie de circunstancias de la vida me hicieron que yo, que nunca en mi vida había pensado en escribir un libro, pues escribiera lo que es esa historia de España más reciente desde mi punto de vista, porque he trabajado tantos años en el Palacio de la Moncloa. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a ver que efectivamente esto interesaba. No solo interesaba, es que fue una bomba, o sea, fue una auténtica bomba. Es verdad que nadie había hecho una cosa como esa, contar lo que pasa dentro, eso no se cuenta nunca, pero está contado con mucho respeto y como homenaje a todos los presidentes y a esos momentos de la historia tan complicados y tan trascendentales. Pero la verdad es que pensé, la gente me los pedía, ya estaban libros que ya están descatalogados, pero ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Pero cómo lo vas a reeditar? Venga, vamos a reeditar. Vamos. Y estoy contentísima porque además ahora he fundido los 2 libros en uno y todo el mundo me dice que ha sido un acierto total. Se me ocurrió, porque claro, no puedes hacer 2 volúmenes otra vez y fundirlos en uno que tuviera un tocho de 500 páginas, eso no hay quien se lo trague. Entonces he hecho ahí una revisión, ahora con la perspectiva del tiempo, y todo el mundo dice que ha mejorado mucho, así que estoy encantada. Que ha quedado muy bien. Pues claro, después de estar trabajando para 5 expresidentes del gobierno, yo imagino...
los que trabajamos, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, todo el mundo te dice, pero ¿y cómo es este? ¿Cómo es a nivel personal? Sobre todo porque les vemos en la tele y vemos la imagen institucional de cada uno de los presidentes. Pero tú que has convivido con ellos, mucha gente estaría con ganas de decirte, oye, pero cuéntame alguna intimidad, alguna cosilla. Claro, ¿no? Y además hay muchos pasajes de este libro en el que te voy a dar una visión completamente distinta de esas personas públicas que conocemos solo en su cara a la galería, en los mítines, eso, en el Congreso de los Diputados, cuando tienen una declaración, cuando hacen un viaje oficial. Eso no es representativo, es su trabajo, pero cuando cierras las puertas de casa son hombres y mujeres como todos los demás y tienen sus luces, sus sombras, sus manías, sus métodos de trabajo, cada uno diferente, se preocupan por sus hijos, por sus padres, en fin, es que es una vida igual que la nuestra, exactamente igual. La verdad que hay una frase, añades, como muy bien has dicho, aquello de las damas dentro del libro, hay una frase que algunos tildan de machista, no sé qué te parece a ti, de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Esto se ha dado con los presidentes del gobierno? Vamos a ver, hay una enorme diferencia entre los dos primeros presidentes, por ejemplo. Felipe González, que fue justo la bisagra, el que rompió moldes, ya no era ni de la etapa anterior ni de la siguiente, que cambió también absolutamente. Entonces, bueno, pues en esa diferencia es como te puedes dar cuenta de lo que España ha cambiado y, por supuesto, con respecto a lo que es un modelo conyugal, con respecto a lo que es el papel de una mujer al lado de un hombre importante. O sea, todo eso ha ido evolucionando igual que el resto de España. O sea, es que es todo igual. Entonces, bueno, pues yo tengo que reconocer que cada uno ha cumplido su papel. Fundamentalmente el papel de la esposa de un presidente del gobierno, de un primer ministro, de un presidente de la República, de cualquier hombre que tiene que ejercer poder y tomar decisiones importantes, es tener estabilidad. Tiene que tener una estabilidad familiar, porque tú no puedes estar pensando en si ha subido la inflación cuando acabas de tener una bronca monumental con tu mujer. Es que es imposible. Entonces, todo eso es muy importante y los presidentes han tenido unas vidas estables. Cada uno tiene una esposa distinta, igual de distintos que son ellos, y eso, y unos modelos conyugales diferentes. Pero sí que es verdad que hay mujeres que se lo han puesto muy fácil a sus maridos y algunas no tanto. Por ejemplo, y eso, voy a decir... Vamos a entrar en materia. José Luis Rodríguez Zapatero, un hombre que tuvo a su lado una mujer absolutamente bloqueada durante los 7 años que vivieron en Moncloa. Fue un horror para ella. O sea, lo llevó fatal. Otras mujeres de presidentes lo han llevado mal. Tenemos que entender que el sueño de cualquier político es llegar a ser presidente del gobierno. Ellos cumplen su sueño, pero no sus familias. Y vivir en Moncloa no es nada fácil. Mujeres que han de renunciar a muchas cosas, a lo mejor incluso a una vida profesional activa y muy satisfactoria que tienen que abandonar, como le pasó a Carmen Romero. Tuvo que dejar la docencia porque era imposible que todos los días tuviera que ir a un colegio. En fin, era muy complicado. Quizás se sienten un poco floreros. Yo creo que más que flores se sienten presas, prisioneras. Son prisioneras. Además, tú piensas que cualquier persona que vive en Moncloa, salga y entre las veces y a donde vaya, todo el mundo sabe a dónde va, lo que hace y lo que no hace. Y eso, quieras que no es nada fácil, ¿eh? Uh-huh. Pensar en los niños, yo quiero que la gente se dé cuenta de lo que es unos niños que viven en un recinto que es un recinto laboral, es un lugar de trabajo, no es la urba donde salen con otros niños a jugar y allí no hay más niños. Claro. Entonces es una sensación de que tienes unos jardines estupendos y una piscina. Nadie dice que no tengan unas comodidades, claro que sí, pero no es una vida natural. Esos niños además van creciendo porque los presidentes del gobierno no están en Moncloa un mes como el que se va de vacaciones a un hotel, es que están años y sus hijos crecen. Y cuando llega la adolescencia en Moncloa es la madre de todas las adolescencias. O sea, ahí empiezan unos choques tremendos. Tú piensas en unas muchachitas,
Exacto, que eran unas niñas estupendas y de verdad de lo más agradables, dulces. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que tú piensas que sales con un muchachito, llegas a la puerta de tu casa y te tiene que dar un besito de despedida. Tú entiendes que son las vergas de Moncloa, eso es imposible. No llevan una vida normal y eso cuesta. Y cuando tú tienes una cierta edad en la que además hay un choque generacional, pues eso se acrecienta todavía. Mucho peor lo pasó Felipe González con sus hijos, que fue una tortura. Tremendo. La verdad que se decía, por ejemplo, de Nelson Mandela, que tenía una mala relación con su familia, que cómo era capaz de manejar la vida de 42 millones de sudafricanos si no era capaz de manejar su casa, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, cuando salieron los audios de Florentino Pérez, de Casillas se decía que llegaba a los entrenamientos hecho un cuajo cuando discutía con su novia, por ejemplo. ¿Quién crees que ha sido el presidente que más le ha afectado esa vida personal, que ha sido incapaz de separar quizá la vida personal con la vida de presidente? Yo creo que a José Luis Rodríguez Zapatero le influyó muchísimo esa actitud tan negativa de su mujer y además estaba absolutamente prohibido que sus hijas salieran en ningún medio de comunicación, que para una vez que salieron se armó la Marimorena, pero es verdad que su mujer tenía además eran un matrimonio muy unido, un matrimonio de verdad con una conexión tremenda, y tú verás que tu mujer lo está pasando tan mal. Sonsoles Espinosa no acompañó a su marido en 7 años más que en 2 o 3 ocasiones oficiales. Te quiero decir que vivían... A mí no me gustaba ver a mi presidente por el mundo solo, siempre solo, ¿sabes? O sea, y eso pesa. Y quieras que no, yo estoy convencida de que Rodríguez Zapatero tomó decisiones en función de lo que le pesaba a su familia el tema, eso seguro. Y quizá Ana Botella era la más política, quizá es la que más acostumbrada estaba, o qué visión tiene de la mujer de Aznar. Porque vamos a ver, ya digo que todos estos modelos de matrimonio, cada uno se lo toma de una manera distinta, y desde luego Aznar Botella eran el matrimonio, el tándem perfecto para ser el presidente y la primera dama. Y desde luego Ana Botella, desde el minuto 1 que llegó a Moncloa, tomó las riendas de lo que se supone que era pues un poco el papel que ella quería adoptar, y además le hizo un trabajo complementario a su marido, pero muy valioso, porque Aznar tiene unas capacidades increíbles, pero habilidades sociales cero, y entonces su mujer era la que le cubría todo eso, ¿sabes? Además fue una etapa en la que Moncloa también, España iba bien y España manejábamos, estábamos económicamente en una buena etapa, y eso permitía pues que se hicieran más eventos, se organizaran más cosas, y todo eso lo disfrutó Ana Botella estupendamente, y además le acompañaba a su marido a todos los viajes, se ocupaba de cantidad de cosas que bueno, que ella además tomó el protagonismo, nunca lo delegó en nadie. Y vamos, los años que estuvo en Moncloa, luego ella escribió un libro que se titula Mis 8 años en Moncloa, y cuenta un poco toda su experiencia. Y vamos, trauma cero, o sea, trauma cero, tan contenta. ¿Has visto llorar a algún presidente del gobierno? Creo que no, o sea, lo que es llorar así con esa imagen que todos pensamos, no. Ahora, descomponerse, sí. Por supuesto, podréis imaginar en qué circunstancias. El terrorismo, que en este país ha sido una losa de 50 años, y eso para un responsable político es tremendo, porque además se trabaja. Todos los cuerpos, todas las fuerzas de seguridad, todo es contra, y no se consigue. Cuando un terrorista quiere atentar, atenta. Y hay momentos en los que yo no sé cómo se puede soportar esa tremenda carga. Porque además un presidente ha de tomar decisiones que siempre al final está solo. Quiero decir que es el último que decide. Tú puedes llamar, oye, ¿qué opinas? Oye, ¿qué te parece? Al final tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Y hay momentos muy duros, muy duros. Y de tirar la toalla incluso, de en un momento dado decir, mira, yo ya no puedo con esto. Es verdad que algunos se han tenido que ir, como fue el señor Suárez, pero de tirar la toalla y encontraban el apoyo en la familia, encontraban el apoyo en amigos. ¿Quién era el apoyo de los presidentes? Mira, el apoyo es todo su entorno, porque además de que su familia, lógicamente, siempre están ahí, como es lógico, pero además hay un partido detrás, hay una formación política que, bueno, que pesa, ¿no?
tus decisiones. No, aparte que tú, mira, un presidente que tenga muy claro todo el mundo que nunca quiere hacerlo mal, lo quiere hacer lo mejor posible, que España vaya estupendamente, que seamos un país próspero, que haya trabajo para todos, que la economía sea, vamos, estupenda. ¿Quién no lo quiere? Vas a pasar a la historia. Los presidentes del gobierno pasan a la historia y tú quieres pasar a la historia con las mejores calificaciones. No cuando has sido un patán y al final pues aquello ha sido un desastre. Hombre, no todas las gestiones son ni perfectas, ni para bien ni para mal. Pero sí que es verdad que bueno, hay unas que son mejores que otras, eso está claro. Pero, dicho esto, creo que un presidente cuenta con un montón de gente a su alrededor que no le permite que tire la toalla. Puedes adelantar unas elecciones, pero más por estrategia, más porque conviene al partido, porque estamos en un momento en el que vamos a sacar mejores resultados, pero no por una cuestión personal. Por lo menos hasta ahora no ha sido así. Te voy a decir algún adjetivo y me vas a decir quién le pega más a qué presidente. Vale. El más divertido. El más divertido, Leopoldo Calvo Sotelo, aunque os parezca mentira. Qué bueno, fíjate. Sí, un personaje increíble, el más desconocido. Uno de los objetivos de este libro y que yo me planteé fue dar a conocer un poco más en profundidad a un hombre que fue extraordinario, absolutamente extraordinario. Fue el ingeniero de la transición, eso está claro. El más melancólico, digamos, tipo Enrique Urquijo o algún tristón, de alguna manera. Más tristón. A ver, espera que piense. No, José María Aznar no es tristón, es menos comunicativo, pero no es tristón. Quizás Rodríguez Zapatero sea un poco más melancólico. El más déspota, digamos... José María Aznar, muy mandón. Muy mandón, ¿no? Le gustaba. Sí, muy mandón. Sí. El más culto, digamos, el que te sentabas con él y aprendías seguro. De nuevo, Calvo Sotelo, sin duda. Calvo Sotelo, sin duda. Sí. El más generoso... Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era una cosa extraordinaria y lo agradecido que era. Se pasaba todo el día dando las gracias a todo el mundo por su colaboración. Cada vez que le decíamos un éxito político y le felicitábamos siempre, decías que sin nosotros nunca hubiera sido posible, cada uno en su, como los peones del ajedrez, cada uno en su lugar era importante. Nos hacía sentir muy partícipes y muy importantes. Eso nunca volvió a suceder. El más chulo. El más chulo. Ahora dicen que Pedro Sánchez es el más chulo sí, de todos. Probablemente, además tiene un poco esa imagen, un poco de sobrado, sí es verdad. No es el humilde, no es un hombre humilde. Chulo, pues no lo sé, porque quizá Felipe González lo que tenía era un carisma tan XXL que puede que en algún momento fuera un poco también... Lo que pasa es que era un tipo muy contradictorio, Felipe González. El más guapo, el más atractivo, el más elegante. El que... Hombre, no hay duda posible. Adolfo Suárez en aquellos tiempos era la imagen del nuevo español. Le llamaban al matrimonio los Kennedy españoles. O sea, eran como... Daban esa imagen, ¿no? Sí, de súper... Es que eran la imagen del nuevo español. Todos los hombres se cortaban el pelo como Adolfo Suárez a navaja y con esa raya tan marcadita y tan... le caían los trajes estupendos, como además comía poquísimo, estaba siempre muy delgado y era un hombre súper atractivo. Pero no porque por su belleza muchas veces, es por... No sé, tienen algo, hay algo. Claro. El más cambiante, es decir, el que su imagen pública fuese de una manera y luego en privado fuera totalmente diferente. No tengo duda ninguna, Felipe González. Felipe González era un hombre, eso, carismático, el líder nato, un hombre que movía masas, que todo el mundo se le rendía y que es verdad que tenía un potencial como político el más completo que ha tenido este país probablemente. Pero de puertas para adentro era un hombre complicado. Era un hombre muy bipolar, huraño, hablaba muy poco. Si podía evitar el saludar, evitaba. O sea, le gustaba mucho trabajar en soledad. Los era un bonsáis, hombre... ¿no? Sí, claro, los bonsáis. Bueno, aquello fue una revolución, porque en aquellos años es que los bonsáis en España no se conocían apenas. Y entonces, bueno, hizo un viaje a Japón y se enamoró de la técnica de los bonsáis y empezó a fabricar aquí sus bonsáis. Tuvimos un jardín japonés durante años maravilloso. Luego sus bonsáis, que eran 108, sus 108 bonsáis, yo les decía que era el hombre que susurraba los bonsáis.
pues los bonsáis los donó, excepto alguno que se quedó para él, los donó al Jardín Botánico. Y hoy están expuestos en lo que se llama la terraza de los Laureles o algo así, pero durante los 8 años de andar estuvieron escondidos. Escondiditos, ¿no? El que más se ha decepcionado quizá él mismo por las expectativas que tuviese el pueblo español sobre él y que al final pues crea que haya fallado más o que esté más a disgusto con el encargo que recibió de ser presidente español. Pues yo creo que José María Aznar, que le costó tanto llegar además porque... En fin, tener enfrente a un personaje como Felipe González, que es verdad que llevó 4 legislaturas y el final fue ya agónico, pero con todo y con eso le costó 300.000 votos de diferencia nada más. Pero bueno, es cierto que fue un hombre que levantó muchas expectativas porque el final además de Felipe González fue bastante negativo y entonces bueno, pues llegó con otro aire, ese aire de partido conservador pero a la europea, ya nos quitábamos la derechona. Es verdad que era otra cosa, ¿no? Y luego, con 2 vicepresidentes como Álvarez Cascos y Rodrigo Rato, lo tenía fácil, porque eran 2 monstruos de la política. Y entonces, bueno, pues realmente aquello empezó, y de hecho, la segunda legislatura, mayoría absoluta. O sea, es decir, vamos, fenomenal. Pero ahí las cosas se torcieron con la guerra de Irak. Y finalmente, pues todos conocemos cómo fue el final, que él yo creo que todavía no lo ha digerido. Es difícil digerir algo como eso, no es nada fácil. Esos días en Moncloa tuvieron que ser tremendos. Y bueno, luego, además, las 6 semanas aproximadamente que transcurren entre que se celebran las elecciones, ganas las elecciones y eres investido presidente, aproximadamente transcurren 6 semanas. Esas 6 semanas fueron terroríficas, probablemente las peores que se han vivido en Moncloa, porque había mucho nerviosismo, había mucho resentimiento, esa sensación de por qué el pueblo español nos ha castigado, no lo merecíamos, ¿sabes? Y eso crea muy mal ambiente e incluso hubo gente que cayó con ellos. Teníamos un poco de miedo de que iban a morir matando, que íbamos a ir todos detrás. Pero salvasteis. Pero nos salvamos. Por lo menos yo tenía todo recogido, yo pensaba que ya había cumplido. Pero es verdad que ese acontecimiento tan triste y tan lamentable cambió la historia de España, cambió el curso de la historia. Y cuando vino Rodríguez Zapatero, pues me pidió que siguiera y la verdad es que no me pude negar. El más hipócrita, es decir, que quizás sus ideas políticas fuesen por un lado y luego a nivel personal pues no cumplía aquello que predicaba a los 4 vientos. Me lo pones muy difícil. Sí, esta es de las más porque difíciles. Es que no sé, porque no, todos han sido bastante coherentes. Mira, cuanto más radical se es, cuanto más, tanto para un lado como para otro, peor lo tienes luego para ser coherente. Es mejor no irte tan escorado, porque lo vas a tener más fácil. Y entonces, bueno, pues quizá también la evolución de lo que es el ejercicio del poder va haciendo pues que crezcan los chiringuitos, los bajo cuerda, las cosas que empiezan a no ser tan claras como cuando uno llega, bueno, esto va a ser, vamos, transparente, voy a hacer esto, voy a dar cuentas del otro, el dinero de los españoles se va a gastar tal y pascual, pero luego eso empieza a discurrir y las cosas ya no son tan fáciles. Quizá el gobierno de Felipe González que creo que España se le quedó pequeña y ya andaba en otros niveles y entonces pues se enteraba de las cosas por la prensa, que fue algo que dijo una y otra vez y la gente, bueno, pues flipaba, pero ¿cómo este hombre? Pues sí, porque estás en otra cosa y aquello, en vez de dar unas directrices muy estrictas y cuando ves que aquello se empieza... De todas formas, luego hemos visto que no todo es tan bonito, porque luego tenemos ahí un Rodrigo Rato que quién nos iba a decir que iban a suceder las cosas que han sucedido. Entonces, bueno, pues tampoco... No hay nadie, pero quizá es eso, el ejercicio del poder va haciendo que las cosas
se enturbien. Y para acabar este juego de adjetivos, el más cariñoso, digamos, el que, joder, pues te puede dar 2 besos, abrazarte y decir... Adolfo Suárez, no hay duda ninguna. Además le encantaba, te cogía por los codos. Adolfo Suárez cogía a la gente por los codos y la miraba de frente. Y entonces, con esa sonrisa y esa mirada y esa... Es que era muy fácil. ¿Con su hijo? No, la verdad es que no. Y bueno, pues el otro día cuando se ha retirado ya, como bien sabes, y bueno, pues lo recordaba porque yo lo conocí con el uniforme del colegio. Y entonces, aunque parece un hombre mayor, yo soy mucho más mayor que él. Y entonces, él y sus hermanos los he visto con el uniforme del colegio. Muchas gracias, Josué. Pero es verdad que recordaba algunas cosas como, cómo han pasado los años, ¿no? Y tuve un recuerdo importante que creo que voy a reproducir aquí si es que soy capaz de recordarlo como es, porque cuando, como todos sabemos, Adolfo Suárez, su final fue muy lamentable, un hombre con una degeneración tremenda, mental, una esposa y una hija que murieron de cáncer, en fin, todo un drama a su alrededor. Entonces, cuando murió su esposa, todavía él estaba en condiciones, la cabeza le funcionaba mínimamente, pero cuando murió su hija ya no. Entonces, yo recuerdo que su hijo, Adolfo Suárez Illana, contaba cómo le dio la noticia a su padre. Llegó a casa de la Florida y vio a su padre que estaba en una esquina del pasillo y le miró. Y le dijo: ¿tú qué haces aquí? ¿Tú tienes algo que contarme? Y su hijo le respondió: sí. Pues dímelo. Papá, Marian ha muerto. ¿Y quién es Marian? Tu hija, papá. ¿Y la has enterrado? Sí, papá. Has hecho bien. Impresionante. Impresionante. Muy emotivo. Querida María Ángeles, pues muchísimas gracias, de verdad. Yo quería preguntarte, de algún modo en este momento tan polarizado que estamos viviendo político, ¿qué echas de menos quizá de esos presidentes en zapatillas? Echo de menos muchas cosas, pero no solo de los presidentes, sino de la sociedad civil también en general. Mira, yo te puedo decir que en este momento tan complicado política y socialmente, creo que es más necesario que nunca echar un vistazo por el retrovisor y recordar quiénes somos, de dónde venimos y lo que somos capaces de hacer cuando permanecemos unidos. Que no dejemos, desterremos de nuestra vida y de nuestro ideario, cada uno el que tenga, a todo el que quiera dividirnos y enfrentarnos. De verdad, eso solo nos llevará al fracaso y solo será negativo para todos. Entonces recuperemos ese espíritu de unidad del que yo viví con tanto orgullo y hoy echamos tanto de menos, sobre todo la gente de cierta edad. Y para los que escriban la carta a los Reyes, por favor, que incluyan los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, porque será un estupendo regalo de Reyes. Se puede conseguir en cualquier librería, la Casa del Libro, el Corte Inglés. En las plataformas estas online de FNAC, de la Casa del Libro, de Amazon, no hay ningún problema. Para irnos, alguna anécdota, alguna cuestión del libro que le abra la boca a los espectadores. Hay muchas anécdotas, pero hay algunas que siempre me piden, pues porque son a lo mejor así más llamativas. Fijaros cómo han cambiado las cosas. Claro, os estoy hablando del Pleistoceno. En los tiempos de Adolfo Suárez, todo el mundo imagina que un presidente del gobierno tiene que firmar cantidad de documentos, cantidad de cosas. Entonces, claro, no haría otra cosa más que pasarse el día firmando. Entonces, guardábamos los documentos y las cartas y lo que era el correo habitual, lo apartábamos porque era algo rutinario, para que el presidente no tuviera que perder tiempo en firmar fotos, banderas y las cosas que la gente le mandaba. Y venía un falsificador que hacía la letra exactamente igual que la de Adolfo Suárez. Un falsificador que cumplía condena por falsificar cheques. Entonces había un coche que una vez a la semana lo traía del presidio, venía,
firmaba todo lo que le poníamos y se volvía otra vez. Supongo que habría negociado de alguna manera alguna rebaja de la pena o alguna cosa. Eso, claro, hoy sería impensable. Curioso, qué curioso. ¿Te Era un acuerdas tipo... del nombre del...? No me acuerdo, pero he intentado averiguar a través de otras compañeras, no lo he conseguido. Pero era un hombre siniestro, era un tipo con una gabardina y así como hablaba muy poco y bueno, era todo un personaje. María Ángeles, muchísimas gracias por ti, el regalo Josué, que nos has hecho, por el regalo de la reedición del libro. Y ya saben, estas navidades, estos Reyes Magos, a pedir el libro de Presidentes en Zapatilla y sus damas. Gracias. No les va a defraudar, seguro que no. Que no. Ya verás. Muchas gracias. Nada. Pues vámonos a ver, en este caso, hoy la actualidad ya ha seguido, ya les he dicho que está un poco más tranquila, pero se está denunciando desde, en este caso, el Partido Popular, las cuestiones judiciales y toda la intromisión que se está produciendo a nivel institucional. Bueno, pues así lo ha denunciado Elías Bendodo, el secretario, uno de los secretarios del Partido Popular, así lo ha denunciado en un viaje y en una comparecencia que ha tenido el PP. Sánchez ha sido protagonista en comidas y en cenas de Navidad, como decía antes, por intentar meter la mano en todo, en todos los órganos del Estado, en el CIS, en el Instituto Nacional de Estadística, en la Fiscalía, pero sobre todo porque el Constitucional le ha parado los pies a una deriva autoritaria tratando de cambiar por la puerta de atrás las reglas del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, yo quiero poner a jueces afines que hagan lo que yo diga. Por eso, como no puedo hacerlo, no tengo la mayoría, cambio las leyes y pongo a los que me da la gana. Eso es Sánchez, Ha venido el Tribunal Constitucional a decirle, oye, te estás pasando muchas líneas rojas, pero esta no. Y le ha frenado los pies. Insisto, cuando uno se cree dueño del cortijo, tiene que irse del cortijo. Y eso es lo que cree Sánchez con nuestro país. Vamos a estar muy pendientes en este arranque de año de la nueva proposición de ley del Partido Socialista sobre el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Pero les aseguro que, aunque el Partido Popular esté pendiente, quien más pendiente va a estar es Europa, porque ya no es la primera vez que tiene que tomar cartas en el asunto ante, insisto, la obsesión del presidente del Gobierno por controlar y tratar de someter a la justicia española. Pues esa es la denuncia que hacen desde el Partido Popular y nosotros, desde La Burbuja, desde Periodista Digital, también denunciamos, no porque lo haga el PP, sino porque creemos que es coherente que en este caso el Partido Socialista no haga de su capa un sayo y no haga de la justicia una sede del PSOE. Que es lo que quieren hacer, que es la intención de Sánchez. Y por lo tanto, es verdad que ahora el PP plantea una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para intentar que la separación de poderes sea un hecho y de que por fin en España exista una justicia independiente al poder político, que es que desde el 85, por cierto, gobernando el Partido Socialista, no tenemos nada parecido. Yo es que creo que todavía no sabemos lo que es la separación de poderes en España, porque tantos unos como otros pues han participado de ello, pero ya lo de Sánchez ya es una barrabasada, ya es elevar al cubo cualquier pues objeto de intentar masacrar la libertad y la separación de poderes. Por lo tanto, creo que está bien denunciado. Es verdad que el Partido Popular en el mes de julio, cuando lo presentó Vox, se abstuvo, y esto hay que contarlo. También el Partido Popular ha decidido elevar una queja a Europa. Vamos a ver Europa lo que dice. Yo soy partidario de que la solución no va a venir de Europa. Europa, mientras sigamos la agenda ideológica de Ursula von der Leyen, es decir, la agenda ideológica de la Unión Europea, pues estos no van a clamar ni van a levantar la voz contra las injerencias que practica el gobierno de Sánchez en la justicia española. Ellos la levantan, es decir, la Unión Europea la levanta cuando pasa en Polonia y en Hungría. Pero para levantar la voz contra España no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos ley trans, porque tenemos ley del sí es sí, tenemos todas las leyes ideológicas que a Europa le gustan, que a Europa le excitan. Y por lo tanto, aquí nadie va a sacarnos las castañas del fuego si no somos nosotros mismos los españoles los que somos capaces de hacerlo. Por eso es muy importante que no bajemos la guardia, que a pesar de que la actualidad está más flojita, no desfallezcamos
y estemos atentos a lo que pueda suceder. Mucho cuidado con esto, porque se nos puede ir de las manos. Y queda mucho para diciembre. Y el Partido Socialista y Podemos ya están preparando una serie de leyes ideológicas que nos van a llevar a un problema muy serio, a una erosión a nivel no solo judicial, sino a nivel moral, a nivel también económico y por lo tanto a nivel ya de como nación. Recuerden que se está gestando esa mesa de diálogo para pretender conseguir que esa mesa no sea solo una mesa, sino un trampolín hacia ese referéndum de autodeterminación que ya se está estudiando por parte de unas letradas del Tribunal Constitucional, que es que manda narices, que nuestros jueces, en lugar de estar trabajando para conseguir esa separación de poderes, esa igualdad y que se imparta la justicia, están estudiando a ver qué encaje judicial tiene una consulta, un referéndum para que Cataluña se separe de España y entonces ya sí que nos desintegremos totalmente y ya no podamos hablar de nación española, porque sin uno de los miembros ya la familia no es la familia. O sea, ustedes lo entienden. Pues esto es el gran problema. Este es el gran problema y esto es lo que están planteando. Esta es la hoja de ruta de los Esquerra Republicana. Mientras tanto van a estar que si la ley de vivienda, que si la ley de bienestar animal, un montón de leyes ideológicas. Sí, pero el plan es la ruptura absoluta de España. Es decir, que no nos reconozcamos a nosotros mismos. Que veas un español y digas, ¿este qué es? ¿Tenemos algo parecido? Pues sí, tenemos una historia, tenemos un legado. Tenemos una empresa, tenemos una misión como país, como nación, y por lo tanto tenemos que ejercerla. Tenemos que ejercerla y defenderla. Eso es lo que está claro, y eso es lo que tenemos que defender. Y si viene Sánchez a pisotearnos, nosotros nos levantaremos, eso está claro. Creo que ya van a irse acostumbrando que en la burbuja vamos a tener política, vamos a tener muchas curiosidades que les vamos a ir desgranando, pero también tenemos tiempo de literatura. Cada miércoles el escritor y analista y persona absolutamente culta que es Carlos Paz, ya la conocen de otros programas como por ejemplo La Retaguardia con Eurico Campano, pues nos va a arrojar un poquito de luz sobre, bueno, pues las temáticas literarias que crea que son convenientes, que son buenas para la sociedad española y que nos lo va a transmitir con la gracia y con las maneras que solo él es capaz de transmitir las cosas. Don Carlos Paz, Literatura con Paz, ¿qué tal, cómo está? Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros en esta nueva etapa y como verás me he venido a un sitio secreto, a una ciudad de origen fenicio donde el sol se está poniendo ya. Qué bueno, eso no es el Manzanares. Esto no es el Manzanares. Muy buen ojo tiene usted, Cárdenas, como siempre. Soy un gran observador, me lo han dicho siempre. Pues oye, pues muchísimas gracias de verdad por participar en esta nueva etapa de la burbuja aquí en Periodista Digital y oye, pues hacerlo además con ese fondo y con esas maneras que usted tiene. ¿De qué nos va a hablar hoy? ¿De qué libro nos trae a la palestra? Pues sabe usted, y decirle a los oyentes de Periodista Digital de la burbuja, que dedicamos un tiempecillo a la semana a hablar de libros y que usted me concede enteramente libérrimo para hablar de lo que me venga en ganas, siempre relacionado con la literatura. He pensado que qué mejor que si anteayer fue el aniversario de la toma de Granada y de la respuesta de grupos progres e izquierdistas en contra de la toma de Granada, que no significa otra cosa sino la creación real de España, si no es que existía antes desde el Concilio de Toledo, pues hablar acerca de libros relacionados con la Reconquista, un término que incluso hoy se niega que sea real. Sí hubo una reconquista, sí hubo un anhelo de los distintos reinos cristianos por unificarse, reconquistar lo que otrora había sido la provincia romana de Hispania y después el reino visigodo, y he requerido 2 libros, he ido a buscar libros que me parecen fundamentales al respecto. Los 2 libros del mismo autor, de mi admirado Serafín Fanjul, Al-Ándalus contra España y La Quimera de Al-Ándalus. 2 libros que destrozan toda la mitología que en torno a la convivencia, la tolerancia, esa supuesta España de las 3 culturas que se dio ni en Toledo ni en ningún tiempo, ni con Alfonso X ni con nadie, y que recomendamos desde aquí su lectura a
todos oyentes, lógicamente. El progresismo hace un relato acerca de esa reconquista y, vamos, una de, digamos, la manera de culminarla fue esa toma de Granada, ese 2 de enero de 1492, y ellos nos venden la moto de que, bueno, que aquí había una sociedad maravillosa, en este caso el Al-Ándalus, donde todo el mundo era pacífico, donde todo el mundo era maravilloso y se tiraban besos y abrazos, y de repente llegaron los malvados, los macabros reyes católicos y, bueno, pues a base de cuchillo y de sangre, pues impusieron el cristianismo, pues eso, a golpe de violencia. ¿Qué hay que decirles a estos progres? Básicamente que no es de justicia traspolar conceptos contemporáneos en épocas pasadas. Lo digo porque la tolerancia, la convivencia son conceptos del siglo XX y transportar estos conceptos a la España medieval del siglo XI, XII, XIII, XIV no tiene ningún sentido. No se concebía el concepto de la tolerancia o de la convivencia ni en el lado musulmán ni en el lado cristiano. Para ponerle el ejemplo, cuando las tropas de Almanzor ocupan Santiago de Compostela, no dudaron un ápice en transportar las campanas hasta Sevilla. Cuando Fernando III conquista Sevilla, hizo lo mismo en sentido contrario a lomos de los musulmanes. Y nadie vio esto como un síntoma, algo relativo a la no convivencia, a la intransigencia, a la intolerancia. Se veía como normal. Pero vivimos tiempos, como digo, que enjuiciamos el pasado con conceptos del presente. Y esto nunca nos puede llevar a buen puerto. Se está recreando la historia en general de toda España. Había una serie de conceptos de lo que había sido la historia de España aceptados por todas las partes, pero desde hace unos decenios se está reinventando la historia, como dirán los imbéciles, revisitando, y se está adecuando a lo presente. Esto es un auténtico disparate. Es un disparate absoluto. Y estos libros del señor Fanjul, una persona muy agradable, que usted la ha conocido, ha estado en su casa incluso, o sea, que realmente ha escrito un libro, incluso le ha ayudado en entrevistas, le conoce bien. ¿Cómo nos puede ayudar? Es decir, ¿es capaz de que si en la próxima cena de Nochebuena o cualquier cena con el cuñado nos dice esta serie de trolas sobre la Reconquista, vamos a ser capaz de responderle de manera histórica? Totalmente. Serafín Fanjul, habrá que decir para algún despistado que no le conozca, que es, a mi parecer, el mayor arabista desde los tiempos de Asín Palacios. Es miembro de la Academia de la Historia, es arabista, por supuesto, fue profesor en la universidad árabe más prestigiosa, que es la de Al-Azhar, en El Cairo, en Egipto. Está plenamente... es un profesional del ramo del que nadie puede dudar y, por supuesto, nos va a servir para eso que usted dice, para terminar con toda esa mitología, porque no dejan de ser mitos que se han ido construyendo a posteriori, y rebatir a esos cuñados de los que habla usted, efectivamente. Ay, cuánto cuñado hay por ahí. Por eso usted huye de los cuñados y se va por esas tierras y esas cosas. Cuando puedo, sí. Cuando puede, sí. Pues Carlos Paz, recuérdenos los títulos del libro y le dejamos que siga usted escribiendo lo que esté haciendo, que seguro que es algo de provecho. Pues con ello, a ello me pondré ahora, pero no me puedo ir sin volver a recordar esos dos títulos de los libros que recomiendo esta semana: Al-Ándalus contra España y La Quimera de Al-Ándalus. Se pueden encontrar perfectamente en todas las librerías de España. Su autor es Serafín Fanjul. La editorial última que ha reeditado los libros son Siglo XXI, y de verdad que recomiendo fehacientemente a todos nuestros oyentes la lectura de estos dos libros. Carlos Paz, es un placer escucharle, y cada miércoles, si Dios quiere y él también, pues le vamos a tener con la libertad que, bueno, pues nos basamos aquí en la burbuja, pues el libro que nos quiera traer, y yo creo que esta semana ha sido muy indicado y que a los Reyes se lo podemos pedir, a Baltasar, a Melchor o al que quieran. Perfecto. Un saludo desde el Mare Nostrum, y la semana que viene estaría allí en Madrid. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Pues esto ha sido todo, queridos amigos. Esta ha sido la burbuja de hoy. Gracias por estar con nosotros. Ya saben, compartan este vídeo, denle a like, pásenselo a ese cuñado que todavía dice que la Reconquista, pues que eso, que fuimos los cristianos, que fuimos a matar musulmanes. No, ya nos lo ha desmitificado el señor Carlos Paz y así lo estamos haciendo porque amamos la libertad, porque amamos la verdad, tanto histórica como social, como también política, y por eso estamos remando y estamos peleando para una España mejor. Desde la burbuja queremos una España para nosotros, para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Y estamos poniendo nuestro granito de arena. Y ustedes también lo hacen cada vez que ven Periodista Digital y que ven la burbuja. Mañana más y mejor. Mañana no se pierdan a las 10 de la noche la burbuja, que es jueves, y también tendremos programa. Como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.